en agudas y en crónicas. Ay, agárramelo para sacarlo. Luego le vamos a recordar. Y en estos dos grupos. La meningitis intersticial aguda suele inducir un rápido deterioro de la función renal. ¿Ya? Ahora, es importante tener en cuenta estos temas, anatomía, histología y la fisiología de la médula renal. ¿Ya? Tengamos en cuenta que, bueno, aquí en estos gráficos, por ejemplo, vamos a poder identificar la corteza, que ya lo hemos hablado antes, donde están los glóbulos, ¿sí? Y la médula, donde vamos a poder ver la cantidad de la parte tubular, la parte vascular, tanto la arteria renal como prácticamente toda la parte tubular. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podemos evidenciar en este riñón, que es esta parte clarita, la corteza. Y toda esta parte más oscurita es la y hay que tener en cuenta que vamos a evidenciar las pirámides renales o las pirámides de Malpighi separadas por las columnas renales. ¿Ya? Todas estas pirámides van a desembocar en la papila o las papilas renales. Y aquí en esta imagen o visión microscópica, esto es un corte transversal, ¿ya? A nivel medular. Esta parte de acá es el túbulo colector, ¿sí? Estas células, ¿por qué nos vamos a diferenciarlo de todos? Las células son un poquito más altas, ¿sí? Si lo diferencian de todos los demás, al túbulo colector, ¿cierto? Ahora, también en este corte encontramos parte de lo que son el asa de Henle, la porción gruesita, ¿sí? ¿Qué diferencia la porción gruesita? Que tiene unas células un poquito más cuboideas, ¿sí? Y miren, por ejemplo, por acá tenemos la parte delgada, ¿sí? Sus celulitas son bien, sus núcleos son bien grandecitos, ¿ya? Y este corte, es un corte longitudinal. Es más o menos lo mismo, también es médula. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los colectores y asas de Henle, ¿sí? Colector, asa de Henle, ¿sí? Más o menos para que distingan y se den cuenta qué es lo que vamos a encontrar nosotros en la parte de la médula del intestino, ¿sí? Y bueno, también aquí, corteza, médula, y la médula se va a dividir en dos partes, la médula externa y la médula interna, ¿sí? Entonces, en esta parte es donde vamos a encontrar todo lo que es el cambio de concentraciones de la orina, donde vamos a tener una orina más hipertónica. ¿Ya? Bueno, con respecto a lo que son sus funciones, vamos a encontrar absorción, extensión de líquidos disolutos, regulación de la presión arterial, todo eso que ya hemos hablado, ¿cierto? Sino que es importante mencionarlo porque más o menos de acuerdo a esta patología vamos a encontrar la sintomatología que van a presentar estos pacientes, ¿sí? Entonces los túbulos colectores en la médula interna, ¿qué van a hacer? Concentrar la orina, ¿sí? La renina cataboliza el paso de la angiotensina, que va a generar ¿qué cosa? Contracción del músculo liso, ¿sí? Aumento de la secreción de testosterona, ¿qué más? Mayor absorción de sodio y por tanto aumento de la presión arterial, ¿sí? Las angiotensinas participan tanto autocrina como paracrina, ¿sí? ¿En qué? Crecimiento, diferenciación, proliferación celular y también angiogénesis. Después vamos a ver en la parte de insuficiencia renal aguda que cuando hay una alteración o lesión bastante severa se va a producir angiogénesis, ¿sí? Las células intersticiales de la médula renal que van a producir. Por eso es que nosotros vamos a ver en los pacientes con falla renal, ¿qué cosa? Anemia. Anemia, muy bien, ¿sí? Y también se ha sugerido que también se pueden producir prostaglandinas, ¿ya?
ahora sí, vamos a hablar de la nefritis tubulointersticial aguda. ¿Sí? Vamos a ver todo. ¿Qué es la nefritis tubulointersticial aguda? Bueno, es una lesión, ¿sí? Es un daño a nivel renal que va a afectar principalmente el intestino y se va a acompañar de daño tubular y puede ocasionar una lesión renal aguda que tiene que ser, esta es la palabra importante, reversible. ¿Sí? Su curso puede ser subclínico, puede haber un deterioro progresivo y puede llegar a evolucionar a una insuficiencia renal crónica. ¿Ya? La nefritis tubulointersticial crónica tiene un inicio también en esta nefritis tubulointersticial aguda. ¿Ya? ¿Y cuáles pueden ser sus causas? Bueno, las más frecuentes, a la cabeza, medicamentos. ¿Sí? Productos herbales también. Hay personas que dicen, no, tomo doctora, yo estoy bien, tomo mis hierbitas. Pero hay que ver qué tipo de hierbitas están tomando. Las infecciones también. Es un grupo importante las infecciones y las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver? Pase, por favor. Se caracteriza por un infiltrado inflamatorio en el intersticio del riñón asociado a un deterioro de la función renal. Cuando nosotros vayamos a ver las imágenes, ¿no? Porque esto dice que se puede diagnosticar por biopsia, vamos a ver el infiltrado inflamatorio, ¿sí? De linfocitos. La nefritis tubulointersticial aguda, ¿sí? Es el diagnóstico histopatológico, o sea, por biopsia. Está presente entre el 1 al 3% de las biopsias renales. ¿Ya? Y en los pacientes con lesión renal aguda ya incrementa de un 13 hasta un 27%. ¿Ya? La incidencia de la nefritis tubulointersticial aguda podría estar en aumento. ¿Por qué? Porque está usándose de manera indiscriminada, ¿qué cosa? Los AINES y los antibióticos, ¿no? Y es por eso que hasta cierto punto se está tratando de controlar el uso de estos medicamentos, que no se vendan en las farmacias sin receta médica, ¿no? Pero a veces es complicado, la gente fácilmente puede acceder a estos medicamentos. La polifarmacia también. Conforme va aumentando la edad, van aumentando también las enfermedades, los achaques y por tanto mayor uso de medicamentos, ¿ya? Consumo de productos herbales que ya lo mencionamos y una mayor susceptibilidad en los ancianos, ¿no? A partir de los 50 años se va reduciendo la tasa de filtración glomerular a 1 mililitro por minuto, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego en falla renal aguda, ¿no? Más o menos es el. Y aquí tenemos este esquema y aquí, pues para que se den cuenta, toda la cantidad de medicamentos, por los que están a la cabeza los fármacos, todos estos producen problemas. Antibióticos, antirretrovirales, AINES. También tenemos acá los inhibidores de secreción gástrica como los inhibidores de bomba de protones y también los antagonistas de la histamina 2, ¿no? La histamina 2 como la ranitidina, y eso es lo que más usamos, ¿cierto? Ranitidina y omeprazol es lo que más usamos. Entonces, agentes quimioterápicos, diuréticos, antihipertensivos, anticonvulsivantes y entre otros, ¿no? Alopurinol, atorvastatina, y eso es lo que les damos también a los pacientes para prevenir problemas renales. ¿Sí? Sí. Entonces, se dan cuenta que estamos como que atados de manos, ¿sí? Infecciones bacterianas, víricas, enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas y también enfermedades metabólicas como por ejemplo la nefrocarcinosis o los depósitos de oxalato y urano, ¿sí? ¿Cómo se va a desarrollar la patogenia? Como ya mencionamos, hay un infiltrado, ¿cierto?, celular inflamatorio. Entonces, la inmunidad celular está bastante involucrada, ¿ya? Hay presencia de linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8, en todos esos infiltrados intersticiales que vamos a ver. Pero también esto va a desembocar una respuesta humoral. También vamos a ver que la expresión de un antígeno nefrigénico endógeno y de un antígeno exógeno, ¿ya? Y esto va a ser procesado y esto también va a generar una respuesta humoral, ¿sí? El antígeno es presentado por los linfocitos T. Los linfocitos T helper activados van a inducir diferenciación de otras células T. Y esto se ha atribuido a un origen inmunoalergénico, ¿ya? Y que no aparece, dice, en todos los individuos expuestos. Y aquí en este esquemita vemos los dos tipos de respuestas que están involucradas. La
respuesta celular y la respuesta humoral, ¿sí? Vamos a dar cuenta en ambos casos, ¿sí? A nivel vascular están involucrados tanto neutrófilos como monocitos. Pero si se dan cuenta, en la respuesta celular hay más monocitos que son los que van a activar, ¿sí? A los TGP1, ¿sí? Y por tanto a los linfocitos T citotóxicos y las natural killer. Ellos se van a encargar de prácticamente reconocer a estos receptores o estos antígenos, ¿no? Nefrogénicos que hemos hablado, endógenos, para generar la respuesta, ¿sí? Y aquí a nivel de la respuesta humoral vamos a tener a los neutrófilos, ¿sí? Que van a activar a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Igualmente estos van a generar ataque por los macrófagos y las células naturales, ¿sí? Y aquí justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Que ven aquí, bastante infiltrado, ¿cierto? Esto se ve en los otros cortes que hemos visto del intersticio. ¿Han visto así esa cantidad de células? Miren, ¿así se ve? No, ¿no es cierto? Se ve limpiecito. Y miren acá. ¿Ven toda esa cantidad de células? Estos son linfocitos, ¿cierto? Entonces van a ver, y esto simplemente es un corte de tinción hematoxilina eosina, y ya con eso se puede evidenciar el infiltrado inflamatorio con linfocitos, ¿sí? ¿Qué signos y síntomas van a presentar? Si la causa es una infección o son medicamentos, fiebre y dolor. ¿Sí? Si hay distensión de la cápsula renal, va a haber dolor lumbar. ¿Sí? Y si se trata, que ya hemos mencionado que en algunos casos hay un componente alergénico, rash, fiebre y eosinofilia. ¿Sí? Con respecto a las manifestaciones típicas, vamos a tener historia de hipersensibilidad a fármacos, un antecedente de una infección reciente o que el paciente está tomando algún medicamento como pueden ser los antibióticos, ¿sí? Aparición repentina de fiebre que puede ir de días a semanas, grados variables de hipertensión y puede haber aumento de la creatinina, ¿ya? Riñón de tamaño normal incrementado, hematuria con proteinuria menor de 1 y presencia también de leucocitos en el examen de orina. Esto es importante porque cuando hacemos una ecografía vamos a poder distinguirlo de un nefritis tubulointersticial aguda de la crónica, porque casi siempre vamos a encontrarlo normal al riñón, salvo por ahí un aumento de la ecogenicidad, cosas que no van a llevar a una alteración estructural del riñón, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes? Puede haber proteinuria, sí, pero no va a haber en rango nefrótico. Puede haber hematuria, ¿sí? Puede haber sedimento, pueden haber cilindros, tanto de células blancas como de eritrocitos, y pueden haber también, como hemos mencionado, eosinófilos. Y miren acá, en la ecografía, no sé si se distingue bien, pero este es el riñón, tiene toda su estructura, ¿cierto? Vemos un poquito más el aumento de la ecogenicidad porque casi van, ¿sí? Con el resto de estructuras en podercito, ¿cierto? Entonces, eso es lo único que vamos a encontrar, no vamos a encontrar gran cambio, ¿ya? Por eso estamos hablando de un cuadro agudo. Ahora, con respecto a la biopsia, ¿sí? Sí, se habla que el diagnóstico solo es por biopsia, ¿sí? Hay una falla renal aguda con signos y síntomas de un proceso intersticial, ¿no? Tenemos que excluir en esto las azoemias prerrenales o la necrosis tubular aguda. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Claro? Ahora sí. Oh. Entonces, como ya mencionamos, hay un deterioro agudo, ¿no? De la función renal, pueden haber entonces aumento de
nitrogenado, ¿sí? Los biomarcadores que vamos a poder utilizar, si se dan cuenta, son muy parecidos a los que utilizamos en falla renal aguda, ¿cierto? El epigal, factor de necrosis tubular alfa, interleuquina 9 o el MSP1. Puede haber presencia de eosinofilia, eso sí nos va a cambiar con respecto a lo que es falla renal aguda, ¿ya? Descartar infecciones como puede ser hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no? Siempre solicitar inmunológicos porque podríamos estar en el cuadro y hemos hablado de problemas inmunológicos, lupus, vasculitis también pueden estar asociados, ¿sí? De todas maneras, una tensión de 100 Nielsen en orina y un urocultivo, ¿sí? Eosinofilia, aunque dice en cuestión, está como que cuestionada su fiabilidad, ¿no? Es frecuente encontrar proteinuria y en raras ocasiones podría estar en rango nefrótico, pero ya habría que pensar tal vez en otras posibilidades, ¿no? Y su origen tiene que ser tubular. El tratamiento. El tratamiento va a depender de la etiología subyacente, ¿cierto? Si es una infección, tenemos que dar tratamiento a la infección, ¿sí? Si es un medicamento, tenemos que suspender el medicamento, ¿cierto? Entonces, se dice que hay una recuperación espontánea de la función renal tras la suspensión o el tratamiento del agente causal. Obviamente va a depender del tiempo de exposición, y hemos dicho que conforme pasa el tiempo, puede ser una nefritis tubulointersticial aguda, puede pasar a ser una crónica, y una crónica ya puede llevar a alguna alteración prácticamente ya establecida, ¿sí? La inmunosupresión no ha sido evaluada en ensayos clínicos prospectivos, aunque hay diferentes estudios. Se habla del tratamiento precoz con corticoides, podría llevar a una recuperación de la función. Bueno, como ya mencionamos, en infecciones o enfermedades sistémicas siempre tiene que ser el tratamiento dirigido, ¿sí? El pronóstico es variable, va a depender también del tiempo de exposición. ¿Es frecuente una recuperación incompleta de la función renal? Sí, especialmente en los casos asociados a fármacos, ¿sí? El pronóstico renal en otras enfermedades sistémicas todavía, como ya mencionamos, está en estudio, ¿sí? Y bueno, aquí en este cuadrito más o menos para que podamos diferenciar con respecto a la etiología, a la edad de presentación, cómo es la presentación clínica, la reacción de hipersensibilidad, manifestaciones extrarrenales, qué hallazgos histológicos vamos a tener, qué tratamiento es el que vamos a utilizar y el pronóstico con respecto a lo que es la función renal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, qué es lo que nos llamaría la atención, los más usados, ¿no? Los fármacos. Van a presentarse en cualquier edad, pero como ya mencionamos, ¿quiénes son los más polimedicados? Ancianos. Los ancianos, ¿no? Entonces es más frecuente en pacientes ancianos, ¿sí? La presentación, ¿cómo va a ser? Puede haber fracaso renal agudo, puede haber proteinuria nefrótica, leucocituria y hematuria. La reacción de hipersensibilidad sí puede aparecer en relación con antibióticos, puede ser rara en caso de AINES o inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Las reacciones extrarrenales van a haber artralgias, malestar general, elevación de transaminasas, hallazgos histológicos, vamos a encontrar lo típico, ¿no? El infiltrado intersticial. Pueden haber granulomas ocasionalmente, pero los granulomas los vamos a encontrar más frecuentemente en casos de sarcoidosis y el síndrome de nefritis tubulointersticial aguda con uveitis, ¿sí? En esos casos es donde vamos a encontrar frecuentemente granulomas intersticiales. En los demás podría ser en infecciones cuando estamos hablando de tuberculosis, por si acaso, ¿ya? Después no es frecuente. Tratamiento: suspensión del fármaco, inicio precoz de esteroides puede facilitar su recuperación. El pronóstico va a ser variable y va a depender de la precocidad del diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Y ahora con respecto a la nefritis tubulointersticial.
¿sí? Entonces, como ya mencionamos, esto va a tener un inicio en una nefritis túbulo-intersticial aguda, ¿sí? Va a representar un patrón inespecífico de daño renal que va a ser el resultado de múltiples etiologías y en cuyos estadios iniciales podría haber una nefritis túbulo-intersticial aguda, ¿ya? El daño se desarrolla en meses o años, manifestándose así como un descenso progresivo de la función renal. En las biopsias renales vamos a encontrar lesiones de atrofia tubular, fibrosis intersticial, siendo los focos de infiltrados celulares intersticiales más aislados que las formas agudas. ¿Se dan cuenta? O sea, inicia con un infiltrado intersticial de estas células inflamatorias, principalmente linfocitos, ¿sí? Y posteriormente ello va a llevar a fibrosis. Y esto sí va poco a poco a ir a generar mayor daño que va a quedar ya establecido, ¿sí? Según progresión de severidad, van a haber alteraciones glomerulares, fibrosis periglomerulares y glomerulosclerosis global, ¿sí? Los vasos van a comenzar a presentar un engrosamiento fibrointimal, ¿ya? Y bueno, si se dan cuenta, las causas son muy parecidas a las agudas, ¿sí? El problema va a ser el tiempo. Lamentablemente, cuando esto no se diagnostica en su momento y no se da el tratamiento adecuado, puede progresar ya a un problema crónico con las alteraciones estructurales que hemos mencionado. Y miren acá. Este es el corte de la biopsia, ¿cierto? Y miren, ya se ve menos cantidad de infiltrado, ¿sí? Se ve menos infiltrado, pero ya comienzan a ver fibroblastos, ¿cierto? Esos larguitos. Y esos son los que van a generar la fibrosis. Por ejemplo, también ven degeneración ya tubular. ¿Los ven así bonitos como estaban los anteriores? No, ¿cierto? Se ven así, ya todos degenerados, no se ven tan claros, ¿sí? ¿Lo ven? Y acá un granuloma. Entonces, definitivamente la estructura del intersticio, de los túbulos, cambia, ¿ya? Los síntomas, ¿cuáles van a ser los síntomas? Bueno, vamos a ver creatinina elevada. Puede haber hematuria, puede haber hipostenuria, nocturia, fatigas y náuseas. La densidad urinaria puede estar todavía dentro de rangos aceptables. Vamos a encontrar glucosuria, rangos no nefróticos de proteína. ¿En qué otras patologías, recuerdan ustedes, vamos a encontrar glucosuria? ¿Y ya? ¿Y en qué otra glomerulopatía primaria? Focal y segmentaria, muy bien. Hiperfosfatemia, acidosis metabólica y anemia. No, cítica. Y miren, ¿se acuerdan que en el otro vimos una ecografía de un riñón que todavía estaba bonito, conservaba su estructura, su forma? Y miren acá, estos riñoncitos están todos pequeñitos, acá nos han hecho un esquema, ¿sí? Y miren, conforme va pasando el tiempo, van formándose una especie de dentaciones a nivel renal. Presencia de calcificaciones, esto es lo que vemos aquí, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Ven blanqueaditos? Aquí también. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Tenemos que tener en cuenta que como esto ya es crónico, prácticamente establecido, ya estamos viendo que hay alteración a nivel tubular, ¿cierto? Ya se está degenerando estos túbulos, entonces este deterioro va a ser de manera progresiva y va a alterar también la función renal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Definitivamente, pues si es un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, de todas maneras tenemos que dar tratamiento a esta enfermedad subyacente. Si es un medicamento que sabemos es un agente tóxico, tenemos que eliminarlo, ¿cierto? No es infrecuente que en el momento del diagnóstico ya los pacientes presenten ya una enfermedad renal crónica moderada o avanzada. Esto obviamente prácticamente nos va a limitar algunos tratamientos, ¿no? Y posiblemente también el paciente vaya a requerir diálisis, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento?
¿Está claro o no está claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok. Ya estamos en Parte más Ira. o menos sencilla, no es tan complicada, ¿sí? En Tal vez Ira le ponen leerlo, algo. entender un poquito Es más pues si uno quiere crónica. ahondar, tal vez sí. ¿Y terminó? Ahora, con respecto a la insuficiencia renal aguda. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Es la pérdida de liquidez menor a 3 meses. Y Con elevación de azoados. A ver, vamos a ver aquí las definiciones, ¿ya? Dice, un aumento de 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina en menos de 48 horas. Esa es la palabra que se va a instaurar de manera rápida, en horas o días, ¿sí? Aumento de 1.5 veces de la basal en menos de 7 días. Disminución del gasto urinario menor de 0.5 centímetros cúbicos por kilo por hora por más de 6 horas, ¿ya? Y en algunos casos dicen no vamos a tener pues el valor basal. Parece que hay pacientes que nunca van a hacerse un examen, ¿cierto? Sí. Entonces no vamos a tener claro cuál es su valor basal, ¿sí? Entonces no vamos a poder saber si estamos ante un cuadro de una insuficiencia renal aguda, de una subaguda o de una crónica. Su incidencia va a variar según la región donde nos encontremos, según el país, ¿sí? Si es adquirida en la comunidad o si es intrahospitalaria, ¿ya? Pero en general, en los países de menor ingreso, ¿sí? Es mucho mayor la comunitaria, ¿ya? Y suele ser en pacientes más jóvenes por causas prevenibles, y eso es cierto, ¿sí? ¿Cuántos decanan por ir a comer a algo que no debían? Han estado con una gastroenteritis terrible. Y si no se hubieran hidratado, digo, bueno, tal vez ustedes como son ya estudiantes de medicina, ay no, me tengo que hidratar, tengo que cuidar mis riñoncitos. Pero hay quienes no lo hacen, ¿cierto? Y eso puede llevar a una insuficiencia renal ¿De qué? prerrenal, Cabeza, factor externo. ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Ya? Se habla de una incidencia de ese hojita tan 3% a pequeña. nivel comunitario y hasta un 30% a nivel intrahospitalario, siendo incluso cercana al 50% en UCI. Y esto es cierto, ¿no? Esto habría que esperarlo intrahospitalarios, principalmente en los pacientes clínicos, ¿no? Pacientes que están en ventilador mecánico, que están recibiendo medicamentos en altas dosis, antibióticos, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener que esperar que puedan hacer eso. Los factores de riesgo son múltiples y suelen ser relacionados con la situación actual y previa del paciente, si está o no está en UCI. Y bueno, aquí tenemos más o menos los reportes, ¿no?, de los porcentajes de falla renal intrahospitalaria en los diferentes continentes, ¿sí? Nos dan cuenta, por ejemplo, son más reportados, ¿no?, aquí a nivel de nuestro continente. Brasil. Ahora, esto es justamente lo que estaba preguntando y lo que Gabriela más o menos estaba tratando de explicar, ¿sí? Tenemos aquí una, ¿qué es eso? Una injuria renal aguda. Aquí tenemos un AKD, un AKD. ¿Qué significa? Un desorden o una enfermedad renal aguda. Ojo que no es lo mismo, miren, ¿ah? Aquí se está diferenciando. No es lo mismo. Una enfermedad renal crónica y donde no hay enfermedad renal crónica. ¿Sí? ¿Para qué lo diferencio? Entonces, insuficiencia renal aguda, menos de 7 días. ¿Sí? Un desorden o enfermedad renal aguda, ahí es donde dice Gabriela, menos de 3 meses. ¿Sí? Enfermedad renal crónica, más de 3 meses. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué criterios vamos a utilizar para decir estamos ante una insuficiencia renal aguda, hasta una enfermedad o desórdenes renal agudo?
enfermedad renal crónica o donde no hay enfermedad renal. Tenemos que tener para insuficiencia renal aguda incremento de la creatinina, ¿sí? Mayor o igual al 50%, más o menos en los 7 días, o incremento de más de 0.7 miligramos por decilitro de la creatinina con 2 días, ¿no? Que ya hemos mencionado 48 horas, ¿cierto? O oliguria por más de 6 horas. Es lo que hemos mencionado, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? Dice que hay una reducción del filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, una disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Mayor o igual al 35% del basal, o un incremento de la creatinina mayor del 50% del basal. ¿Se dan cuenta que los criterios no son los mismos? ¿Ya? Y esto, si se dan cuenta, de acuerdo al filtrado glomerular, se está tratando ya de ir hacia una enfermedad renal. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que agregar ahí? Aquí, como es un problema agudo, no hay alteraciones estructurales, ¿cierto? Pero miren aquí, vamos a encontrar elevación ya de marcadores de daño renal, que puede ser albuminuria, hematuria, piuria. ¿Sí? Y aquí, definitivamente, ¿cuáles son los criterios de enfermedad renal crónica? Estos marcadores que son la albuminuria. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no hay enfermedad renal crónica o no hay enfermedad renal? ¿Qué habla? La función el filtrado glomerular está mayor o igual a 60. Está estable, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar estable? Los valores de creatinina o el incremento de creatinina, y no va a haber oliguria. Tampoco vamos a encontrar ninguno de los marcadores de daño renal. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? No es lo mismo injuria renal aguda que enfermedad aguda. Enfermedad o desorden renal aguda. ¿Sí? Ahora, esto sí tienen que tenerlo en cuenta. La injuria renal aguda es parte de los desórdenes o enfermedades renal agudas. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las causas? Necrosis tubular. A la cabeza, ¿no? Necrosis tubulointersticial en un 45%. Las enfermedades perirenales, 21%. Una aguda sobre crónica, ¿sí? También puede ser frecuente. Obstrucción, principalmente litiasis renal, ¿sí? En los varones, hiperplasia prostática, ¿sí? Y las glomerulonefritis en un 4%. Las nefritis tubulointersticial y los heteroembolismos en un menor porcentaje, ¿sí? Y acá tenemos causas prerrenales, causas renales y las postrenales, ¿no? Las prerrenales ya más o menos se ubican, ¿sí? Síndrome cardiorrenal, puede haber causas de shock, ¿sí? En sangrados abundantes, en shock hipovolémico, en shock séptico también se puede presentar. En síndrome compartimental abdominal también, en trasplante renal, en uso de medicamentos también, como los inhibidores de las IECA. Exacto, muy bien. Y en las causas intrarrenales, microangiopatías trombóticas, las vasculitis, ¿cierto? ¿Qué más? También pueden estar asociadas a infecciones sistémicas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más pueden estar asociados? ¿Las glomerulopatías puede ser? Sí. ¿Qué más? Rabdomiólisis. Y aquí miren esto, no sé si en algún momento ustedes habían escuchado esto, de los TECAR. Ahora se están utilizando para el tratamiento de cáncer incluso y de algunas enfermedades que son de tipo genéticas. ¿Ya? Y te causa falla renal. Puede causar falla renal. ¿Ok? Y las postrenales ya sabemos, las obstrucciones, ¿cierto? Claro, con los ureteres. Y miren acá.
En este cuadrito, este moradito, todito esto de acá, es la falla renal aguda, ¿sí? Pero miren quién está grandote acá. Las drogas, los Medicamentos. ¿sí? ¿Quién le sigue? Problemas cardíacos, cardiovasculares, ¿sí? Y luego la sepsis. Y luego ya diabetes, ¿sí? ¿Cómo es la fisiopatología? Nosotros tenemos que entender que vamos a ir perdiendo número de nefronas a partir de los 25 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que obviamente si hay una lesión renal aguda en un joven, no es lo mismo que en un anciano. ¿Cierto? Obviamente el joven tiene más cantidad de nefronas. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Quién tiene peor pronóstico? El anciano. El anciano, ¿no? Porque tiene menos nefronas. Muy bien. Una vez se da la afección, dice, se presentan múltiples alteraciones. Disminución de la excreción de metabolitos, ¿sí? Disminución de la tasa de filtración glomerular, afección de la excreción de electrolitos. Esto va a generar principalmente una hipercalemia y una hiperfosfatemia, ¿no? Y disminución de la excreción de ácidos, generando una acidosis Metabólica. ¿Sí? Y miren aquí tenemos el filtrado glomerular, ¿sí? Y aquí tenemos los años, la edad, ¿sí? Imagínense aquí estos puntos de corte. Acá tenemos a una persona joven, acá tenemos a una persona anciana, en edad, ¿sí? En edad. Y esto es la esperanza de vida, en promedio, 75, ¿no? O 80. Y esto es la esperanza de vida del riñón. O sea, nuestro riñón viviría más si es que pudiera salirse de nosotros, ¿cierto? Viviría más nuestro riñón, ¿sí? Ahora imagínense, aquí en este pacientito joven, ¿sí? En este pacientito joven le da una injuria renal. ¿Ya? Miren en qué punto lo agarra. Comparándolo con el ancianito, ¿en qué punto lo agarra? Menos. Obviamente, el descenso de tu función va a ser a menor filtrado glomerular, ¿cierto? Obviamente, si nosotros, por ejemplo, que sabemos que a partir de los 25 años van a comenzar a perder nefronas y la tasa de filtración glomerular va a comenzarse a reducir a partir de los 50 años, imagínense que él hubiera estado aquí, ahora tiene que descender para... Y el pacientito ancianito que le cogió aquí va a descender para... ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea de que nosotros mencionamos que en el anciano el pronóstico es peor. Triste, como dicen ustedes. Los medicamentos pueden generar alteraciones de la función renal por seis mecanismos, ¿sí? Quimiotoxicidad directa, como los antineoplásicos o los antiincorporantes, ¿sí? Esto de los antineoplásicos, esto es totalmente claro, ya se ha demostrado que los pacientes con... ¿A la jefa? Despierto. Sí, que se despierta. Yo tengo hambre. No almorzaste. Ah, no, ¿por qué vas a almorzar? Si recién es hora de almuerzo. Tú ya has almorzado. No, no me reí mi pecado. Ay, tú sí. He comido en 10 minutos. ¿En 10? Ay, no, es que mis papás se fueron a hacer parrillada, entonces, ¿Sí? bueno, no, o sea, me van a traer la parrillada, pues, pero... Listo. A ver, avancemos. Vamos. Mecanismos inmunes, nefritis intersticial con AINES, disminución de la tasa de filtración glomerular, cristalización tubular, hemorragia y competencia con creatinina con excreción. No genera falla renal per se. Tan renal crónica. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que les estaba comentando, ¿no? Si hay una lesión leve, moderada o severa, vamos a encontrar que si bien es cierto hay injuria renal o alteración, ¿no? Celular, vamos a encontrar que aquí cuando se recupera, todo está normal, ¿sí? En cambio, si hay una lesión moderada, hay una regeneración
parcial. Regeneración facial. Pero fíjense cuando hay una lesión totalmente severa. Ya no hay. Oye, chicos, ¿saben qué están haciendo problema? Porque justamente hoy día están planteando hacer implantes. ¿Y les parece si dejamos esto para más tarde, tal vez? Ya, doctor. Hoy día a las 10 tenemos Sí, tenemos hoy día lo del conversatorio. Tal vez podríamos avanzar en vez de... Es que Creo que sí, mejor porque